Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy vengo a hablar de ciencia y concretamente del cientificismo. Y es que veo que en redes sociales, sobre todo, ya que no es un término que se suele utilizar mucho en el día a día, se utiliza mucho y de forma peyorativa el término cientificista. Cuando alguien defiende algo por su evidencia científica o la interpretación que éste realiza de la ciencia, se le dice, si no se está de acuerdo, que es un cientificista. Y me sorprende que ya haya algún artículo de principios del siglo XX donde el término cientificista ya se utilizaba de forma peyorativa, por lo que veo que en realidad no ha cambiado tanto la sociedad en ese sentido. Ahora bien, quiero hablar realmente de qué es el cientificismo y por qué hay una forma de cientificismo que sí considero que es muy criticable, pero hay otra que en realidad considero que es razonable y que incluso animaría a la gente a adscribirse, puesto que creo que es del todo interesante y razonable para movernos por el mundo en general, ¿no? Como digo, el cientificismo hay dos tipos. Uno es el cientificismo fuerte. El cientificismo fuerte, su tesis principal es que la única forma de conocimiento válido es la ciencia. Y obviamente es muy criticable, y lo entiendo. Y creo que la mayoría de veces que se utiliza de forma peyorativa se argumenta contra este tipo de cientificismo. Sin embargo, yo personalmente nunca he conocido un fisioterapeuta, tampoco un entrenador, ni prácticamente ningún sanitario que sea cientificista fuerte. Sí que los he visto, sobre todo en el mundo de la física o de ciencias más duras en general. Pero el cientificismo fuerte, el problema que tiene es que es contradictorio en sus fundamentos. Y es que si la ciencia es la única forma de conocimiento válida acerca del mundo y queremos reforzar esa proposición de decir que la ciencia es la única forma de conocimiento válido, solo podemos utilizar la ciencia para reforzarla. Y entonces caemos en un razonamiento circular, en el que la propia ciencia se necesita a sí misma para demostrar esa proposición, no pudiendo ser demostrada en ningún caso. Por lo tanto, cae en una contradicción lógica desde sus cimientos. Ahora bien, hay otra forma de cientificismo, que es la que yo defiendo principalmente, que es el cientificismo moderado. El cientificismo moderado lo que viene a decir es que la ciencia es una forma de conocimiento muy válida, superior jerárquicamente para la adquisición de algunos conocimientos, ahora veremos cuáles, pero no la única, y existen otras formas de conocimiento. Concretamente, la ciencia sería una forma, un campo muy importante para conocer la realidad empírica, la realidad natural, el conocimiento especializado, pero tenemos otras formas de conocimiento, como por ejemplo la filosofía, para estudiar temas más abstractos, conceptuales, más generales, sobre los existentes, sobre el alcance de nuestro conocimiento, sobre la ética, la moral, la estética. También tendríamos formas de conocimiento cotidiano del día a día y sobre todo el conocimiento que para mí es más importante y el que nos ha permitido estar aquí a día de hoy, puesto que antiguamente en el Paleolítico, en el Neolítico, era la principal forma de conocimiento, puesto que no existía la ciencia, tampoco estaba desarrollada la filosofía y la forma principal de conocimiento era el boca a boca y la transmisión de la experiencia, la técnica, la tecnología. Y esto es eso, ese tipo de conocimiento, ¿no? Con el que nos movemos principalmente por el mundo. No nos va a explicar la ciencia cómo poner una cortina, cómo cocinar unas gambas, por decir algo, y esto lo que hace es que ese tipo de conocimiento también sea completamente válido para según qué cosas. Entonces, la ciencia, como digo, sería un conocimiento válido especialmente para el conocimiento y temas especializados o sobre la realidad empírica, y creo que justamente ahí es muy potente y lo demuestran no solo lo que yo considero que es una institución social muy completa, puesto que combina centralización con descentralización. A mí me gusta que creo que hay una parte centralizada, que es esa parte de consensos y de convergencia de teorías y de leyes que se da en la ciencia, y creo que es muy potente para seguir produciendo y generando nuevo conocimiento a partir del conocimiento que ya se ha dado anteriormente y no empezar de nuevo. Pero también tiene una parte descentralizada que también es muy potente, puesto que nos permite que la propia ciencia se autorrevise, que haya competitividad entre
diferentes grupos de investigación, que se dé la reproducibilidad, la replicabilidad y factores que disminuyen los sesgos y los errores en ciencia. Y sobre todo porque tenemos un método que se ha ido refinando poco a poco intelectualmente conforme han pasado los años, que no me gusta llamarlo método, me gusta más llamarlo métodos, porque según la ciencia puede cambiar ligeramente, pero es este típico de observación, hipótesis, experimentación, luego pues extraer ciertas conclusiones, divulgación, etcétera, etcétera. Este método es un método ordenado, es un método que disminuye sesgos, es un método basado en el dato y no en la intuición. En definitiva, una muy buena manera, o al menos la mejor manera que tenemos actualmente de conocer la realidad empírica natural. Y creo que el mayor argumento a favor de la ciencia ni siquiera son estos tres que he dado, que son sobre cómo es la ciencia como institución social, sus métodos, sino sus resultados. O sea, ahora mismo yo estoy aquí y por encima de mí están volando, nos están fumigando, es broma, están volando bichos que pesan toneladas. ¿Quién me iba a decir, o sea, a nosotros, quién le podría decir a uno de nuestros antepasados que un bicho de varias toneladas podría estar volando de forma controlada por encima de nosotros? Eso demuestra que la ciencia funciona y que los resultados que tiene son apabullantes. Hemos llegado a la Luna. Tenemos vacunas, a pesar de que sean muy controvertidas, pero hemos podido erradicar, o al menos prácticamente erradicar, la viruela, la polio. Casi nadie ya contrae, por ejemplo, el tétanos, los antibióticos. Actualmente también tenemos internet, la IA, en el pasado la aparición de la electricidad, de la máquina de vapor. Creo que tenemos ejemplos de sobra para ver que la ciencia funciona, y creo que la mayoría de gente implícitamente acude a ella cuando necesita solucionar un problema importante, a pesar de que luego en su fuero interno o en su argumentación piense que la ciencia es fatal y que está controlada por ciertos lobbies y demás. Que ojo, la ciencia por supuesto que tiene problemas, y muchos, pero eso no quita que también tenga mucho de bueno. Así que nada, era esto, una simple defensa a favor del cientificismo moderado, para que se deje de utilizar de forma peyorativa el término cientificismo, o al menos que si se utiliza de forma peyorativa, principalmente se haga criticando el cientificismo fuerte, y entendiendo que el cientificismo moderado, o ese tipo de cosas que se dicen, tipo ciencia sí, cientificismo no, si hablamos de cientificismo moderado, sería contradictorio, puesto que estarías cayendo en una especie de oxímoron, a pesar de que el oxímoron es simplemente una figura retórica, pero estarías hablando de que ciencia sí, pero cientificismo no. Pues justamente el cientificismo lo que habla es de que la ciencia es una buena forma de conocimiento, pero no la mejor, no necesariamente la mejor para todo. Entonces, estás cayendo en una pequeña contradicción. Por lo tanto, esta es mi pequeña defensa, como digo, no me quiero enrollar más. Espero que os guste, podéis dejar algún comentario y nos vemos pronto con otro vídeo.